Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español de su canal 17. Les saluda Pedro Corso, periodista de Radio Martí. En esta ocasión vamos a hablar de América Latina y de un país en particular, Bolivia. Tenemos que tener presente que en el mes de octubre van a celebrarse elecciones en 3 países de América del Sur: Bolivia, Uruguay y Brasil. Las 3 revisten importancia porque son 3 países orientados, por utilizar un término lo más neutral periodísticamente posible, orientados hacia la izquierda política. El más comprometido con esa proyección política en América Latina de estos 3 países es Bolivia. Y para abordar a Bolivia hemos invitado a un viejo amigo de esta casa y un amigo personal, a Carlos Sánchez Berzaín, politólogo, quien ocupó varias posiciones en diferentes gobiernos democráticos de Bolivia. Por lo tanto, conoce a fondo su país porque se mantiene pendiente de él, escribiendo, dando conferencias y compartiendo con aquellas personas que tenemos interés en saber qué acontece en América Latina. Carlos Sánchez, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Muy agradecido por la invitación, Pedro, y un saludo a toda tu importante audiencia. Gracias, Carlos. Una vez más, Bolivia tiene elecciones, si no me equivoco, el 12 de octubre. Evo Morales, según las encuestas, es el candidato predilecto. Sería su 3er mandato. Bueno, el tema es que, yendo de lo general a lo particular, por supuesto, de estas 3 elecciones que se celebran en este año, la de Brasil, la de Uruguay, la de Bolivia, la que ya se ha celebrado en Colombia, hay una diferencia trascendental específica con relación a Bolivia. Bolivia ya no es una democracia. Bolivia es un país que está en la órbita de los denominados estados del socialismo del siglo XXI, órbita creada por Cuba y Venezuela por la visión dictatorial y autoritaria de los Castro y de Chávez, que emprenden un proceso en el cual, llegando mandatarios al poder por elecciones, después realizan una serie de hechos absolutamente ilegales, entre ellos la suplantación de las constituciones políticas del Estado, el cambio de la ley, el apoderamiento de todos los poderes del Estado. El control de las instituciones. El control del poder absoluto, la persecución de los opositores políticos y de empresarios, intelectuales y gente que se les podía oponer, prensa, el control de la prensa, el control de la opinión pública, hasta conformar lo que hoy día ya es un hecho y el mundo lo reconoce, que el expresidente del Ecuador, Osvaldo Hurtado, le puso el buen nombre, las dictaduras del socialismo del siglo XXI, que son países en los que están gobernados por gente que llegó la primera vez por elecciones democráticas al gobierno y que después hizo del sistema electoral un mecanismo para perpetuarse indefinidamente en el poder. O sea, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Nicaragua están en ese escenario lamentablemente, y las elecciones bolivianas por eso son totalmente diferentes a las de Brasil o a las del Uruguay, donde sí hay democracia, donde sí hay alternabilidad, donde sí hay transparencia electoral. Donde los poderes, Carlos, tienen independencia. Claro, hay que decirlo así, tanto en Bolivia como en Venezuela y Ecuador y Nicaragua, como tú decías. Y yo me pregunto, ¿vale la pena ir a elecciones en estos países donde los gobernantes tienen el control de todas las instituciones, tienen el control de los consejos nacionales electorales? Por lo tanto, ellos siempre van a salir electos, y si uno participa en esa elección, está legitimando en alguna medida el poder de estos déspotas. Yo creo que vale la pena, pero al ir a las elecciones tienes que escoger el mensaje y el discurso adecuado. ¿Qué pasa hoy día en Bolivia? En Bolivia hay varios candidatos de oposición, pero son una oposición que está marcada, que está intimidada y que está acotada, reducida al tamaño que Evo Morales y su gobierno quieren que tenga. Yo no creo que ninguno de esos candidatos va a pasar del 20% de votación, ni va a llegar siquiera al 20% de votación, porque el escenario electoral, la normativa electoral, desde la identificación de las personas, la legislación, la forma de hacer campaña, todo está preparado para que Evo gane. Por ejemplo, en esta elección hay un fraude electoral desde el inicio.
Y el tema es que Evo Morales ya no podía ser candidato, porque la propia constitución de Evo Morales, su constitución... La que hizo por el 2006, si no me equivoco. Dice, el 2009, él dice que el presidente de la República solo puede ser reelegido consecutivamente por una vez. Y él ya se eligió. Él fue elegido antes de esa constitución, fue elegido con esa constitución y esta es su tercera reelección. Entonces, para habilitarse, como no quiere cambiar la constitución todavía y poner que la reelección es indefinida, como ya ha sucedido en Venezuela, como lo está pidiendo ahora el gobernante del Ecuador y como ya está sucediendo en Nicaragua, él va a su Tribunal Constitucional con jueces designados por él y el Tribunal Constitucional dice que él está habilitado porque la primera elección en la que fue electo Evo Morales no estaba vigente el Estado plurinacional, que el Estado plurinacional se crea después de esa elección y por lo tanto la primera no cuenta. O sea, han fundado un Estado y eso es ícito, eso es ridículo. Estos términos que estos déspotas están inventando de la refundación de las naciones. Se hace una nueva constitución, una constitución primaria y para ellos ya el país es nuevo, no hay pasado. Bueno, por lo menos les sirve para hacer este fraude y otra de las cosas que han hecho en Venezuela, Bolivia, Ecuador, le han cambiado en su nueva constitución el nombre a las instituciones. Por ejemplo, en Bolivia la Corte Suprema de Justicia ha sido reemplazada por el Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Constitucional ha sido reemplazado por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Han cambiado el nombre a la Corte Nacional Electoral y ahora se llama el Tribunal Supremo Electoral. ¿Para qué han hecho eso? Han hecho para que cambiando la entidad, la gente que estaba democráticamente designada en las posiciones anteriores, por ejemplo, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, han quedado automáticamente cesantes porque ya no hay Corte Suprema de Justicia. Y ellos han nombrado los miembros de sus nuevos órganos. Entonces, es todo un fraude. Hay que reconocer que tienen una gran creatividad. No, esta creatividad no es de ellos, es de unos juristas que ellos han contratado en la Universidad de Valencia, España, que llevan adelante una teoría que se llama el nuevo constitucionalismo latinoamericano, que de nuevo no tiene nada. Pero no la llevan para España. Y que sostiene, están ahí, están detrás del proyecto de Podemos en España. ¿Ah, sí? Y que es un proyecto además financiado por Chávez y Castro y apoyado por todo este grupo del socialismo del siglo XXI. Se ha demostrado en España, haciendo un paréntesis, que ese Podemos y el señor Iglesias han recibido dinero chavista. Cierro el paréntesis y vuelvo a este tema. Estos autores del nuevo constitucionalismo latinoamericano sostienen básicamente que la constitución política es una ley ordinaria que tiene que servir al gobernante para hacer transformaciones revolucionarias. O sea, en vez de la vigencia del Estado de Derecho quiere decir que no hay nadie por encima de la ley. Ellos ponen al dictador sobre la ley, lo vuelven la ley y tratan de legalizar de esa manera constitucionalmente una dictadura como es la boliviana, como es la venezolana, como es la ecuatoriana. Sigo pensando realmente de que no vale la pena presentarse a las elecciones. Presentarse, si tenemos conocimiento de este control de las instituciones, en particular del Consejo Nacional Electoral, si tenemos conocimiento de que la prensa está controlada y limitada y que el acceso de los candidatos a los medios realmente es muy reducido, creo que no se debería participar porque si de todos modos, como diría García Márquez, si volviera a vivir, es una derrota anunciada, ¿qué objetivo tiene legitimar a estos dictadores? Yo creo que, te decía, depende del mensaje con el que tú te presentes a la elección, cosa que no se está cumpliendo, por ejemplo, en mi país, Bolivia. Yo desde hace más de un año, antes de la elección, vengo sugiriendo a la oposición dos cosas. Primero, la imprescindible unidad de la oposición. No ha sido posible la unidad de la oposición en Bolivia porque el propio gobierno trabaja para dividirla. El gobierno lo que tiene que hacer y ha hecho con eficiencia en Bolivia es dividir la oposición. Y el otro tema es el mensaje de campaña. Tú tienes que ir a estas elecciones que son fraudulentas, que son preparadas, cuyos resultados se conoce, para recuperar a partir de ese pequeño espacio que tienes la democracia. El mensaje y la unidad que propongo tiene que ser en torno a la recuperación de la democracia. ¿Qué tal si todos los candidatos de oposición en Bolivia estuvieran hoy diciéndole al mundo que esa es una elección fraudulenta? ¿Qué tal si la oposición, con los pequeños porcentajes que le permiten tener, le estuviera diciendo al mundo que esa es una elección que no es justa ni es libre, como manda la Carta Democrática Interamericana y las propias leyes bolivianas, porque no participan en esa elección? O sea, sería utilizar
la campaña electoral como un instrumento de denuncia contra el gobierno, no con el espíritu de poder derrocar a ese gobierno, cambiar ese gobierno. Es que ellos no pueden, mira. No, me refiero a los políticos y en base a la propuesta tuya. Claro, es que la oposición en Bolivia, por más que se junte en este escenario, no le puede ganar al gobierno. ¿Por qué no le puede ganar al gobierno? Porque el gobierno tiene todo hecho, desde la identificación de las personas, las leyes, el dinero que maneja, la utilización de los bienes del Estado para ganar esa elección. Y tiene además la maquinita venezolana por si falla. En Bolivia, por ejemplo, entre uno de los actos de fraude electoral, se está reemplazando el voto universal y secreto por el voto comunitario, amenazando a latigazos y de flagelación a la gente que no cumple en llenar las ánforas con todos los votos a favor del candidato oficial de Evo Morales, que se controlan distrito por distrito, población por población o barrio por barrio. Entonces hay coacción, hay amenaza. Pero volviendo al tema que tú dices, hay que participar además porque los pocos diputados y senadores que puedes tener son siempre un espacio de reclamo, aunque después se convierten en víctimas de la persecución política, en ese escenario del legislativo, que siendo un legislativo controlado, deja resquicios. Hemos aprendido del tema venezolano. Hubo un momento en Venezuela en que no se presentaron. Yo creo que en ese momento hicieron lo correcto. Te lo digo y lo discutí con muchos venezolanos, porque tenemos un caso ahora con la Mesa de la Unidad Democrática. No solo los gobiernos han sido efectivos en Bolivia en dividir a la oposición, en Venezuela también han sido efectivos, en Ecuador también han sido efectivos. Parte de la doctrina castrista. Parte de la doctrina castrista. En Nicaragua han sido efectivos en dividir la oposición. Y vemos ahora en Venezuela que la Mesa de la Unidad Democrática, que fue un ejemplo para muchos de nosotros, de lo que se debe hacer para enfrentar a un régimen despótico basado en un control institucional, ha sido un fracaso. Han demostrado ellos mismos que tenían grandes conflictos internos y estamos viendo que hay en el seno de la Mesa de la Unidad Democrática una gran desorientación. Mira, yo creo que ahí han habido primero dos problemas. Lo que en verdad tenemos en estos países ocupados por las dictaduras del socialismo del siglo XXI no son oposiciones. La denominación técnica, política de oposición es un grupo político que tiene la opción de tomar el poder a través de las elecciones. Y esa opción no existe en estos países. Son más bien resistencias democráticas. Y es así como hay que trabajar. Ahora, con la Mesa de la Unidad, yo creo que le ha faltado el elemento de describir la situación de no democracia que tiene Venezuela. Yo lo he discutido con mucha gente venezolana, con muchos de ellos, y ellos no han querido asumir esa posición por no desalentar al ciudadano a que vaya a votar. Y a mí me parece un argumento muy débil. Si la Mesa de la Unidad hubiera concertado unidad en torno a la recuperación de la democracia en Venezuela, yo creo que no hay motivo para pelearse, porque tú te peleas por espacios políticos, te peleas por participación, por figuración, por situaciones ideológicas, cuando la unión de la oposición es simplemente en torno a la eventual conquista del poder, que en este caso es imposible. Cuando tú te unes en una oposición real para recuperar la democracia, con el compromiso de que recuperar la democracia, todos los actores vuelven a tener libertad para confrontarse entre ellos y jugar bajo las reglas de la democracia recuperada, yo creo que ahí puede haber un avance. Entonces, ¿tú crees que estas fuerzas políticas que albersan a lo que se llaman dictaduras del socialismo del siglo XXI tienen que replantearse sus estrategias, tienen que reorganizarse en base a demandar democracia y no confiando en que van a acceder al poder por medio de esas elecciones? Es que no van a acceder. No hay posibilidad de que ninguno de los yo estoy consciente de eso. Acceder. Te pregunto tu tesis para que la amplíes un poco más. Sí, sí. Yo creo que la unidad en estos países en los que no hay democracia, la unidad de la oposición es imprescindible y no es una unidad ideológica. Es una unidad de acción programática táctica para la recuperación de la democracia. Es estratégica, pero es para la recuperación de la democracia. Para que una vez recuperada la democracia, en lo que se llaman condiciones normales de democracia, libertad, posibilidad de acceso igualitario, justicia en las elecciones, vuelva a ver el juego, incluso de confrontación entre la gente que se unió para esa recuperación. Ahora, yo te quiero decir, en las elecciones en Bolivia y en las de Venezuela que han pasado y en las que vendrán del Ecuador y en las de Nicaragua, hay un elemento que es terrible y que demuestra
con una sola mirada, por qué estos países no son democracia. Son países que tienen presos políticos, perseguidos políticos y exiliados políticos, que no pueden presentarse ni como electores ni como elegidos a ese proceso. Por ejemplo, en Bolivia, yo te puedo enumerar 10 nombres de gente que sería un candidato presidencial con mucha más ventaja y con mucha más posibilidad en condiciones de normalidad democrática que los candidatos que están ahí y que eventualmente pudieran ganarle una elección a Evo Morales, sin duda. Y esa gente está exiliada, estamos exiliados. No hay manera de hacer candidatura desde el exilio. Te han quitado todos tus derechos. Entonces, ¿cómo se puede llamar Bolivia democracia? ¿Cómo pueden llamar a eso un proceso electoral transparente si los actores, ciudadanos bolivianos, más de 1000 que pueden ser electores y más de una decena que pueden ser elegidos como diputados, senadores o candidatos presidenciales, están exiliados y privados de sus derechos? ¿Cuántos candidatos hay para estas elecciones en Bolivia? Hay 4 en la oposición y un candidato oficialista que es el que va a ganar. Que Evo Morales ha dicho que va a ganar con el 71% de las, que es lo que él necesita, porque habiendo alterado la ley electoral para aplicar un sistema como el venezolano, un sistema DON invertido, donde con pocos votos puede hacer mucha representación, y habiendo modificado la zonificación electoral, los distritos electorales, para hacerlos más rurales que urbanos, cosa que también favorece a Evo Morales, él con 71% calcula que va a tener el control absoluto de todos los poderes del Estado y de esa manera ratifica su condición de dictador. Pero el 71% es un número alto para cualquier candidato que pero no cuando lo tienes todo digitado, ¿no? Ahora, las encuestas no le dan más del 55, 56%, pero como él maneja también la opinión pública y como la libertad de prensa está muy reducida en Bolivia y hay presiones y además el gobierno es dueño de la mayoría de los medios de comunicación, escritos y redes de televisión y presiona a los otros, como has visto en Venezuela, con el papel, con los impuestos para obligarlos a vender. Tiene muchos recursos, los anuncios. Con leyes, les quita las licencias de renovación a las radios y el gobierno boliviano ha creado lo que llama radios comunitarias con dinero venezolano y con tecnología cubana, que son radios que emiten en pequeñas áreas y que solamente tienen un mensaje y solamente tienen una banda, que es la oficialista. Bueno, eso lo practicó el régimen cubano en los años 60 y 70. Bueno, por eso que mandaba miles de radios para América Latina que agarraban una sola banda y una sola emisora que era Radio Habana, Cuba, la que ellos utilizaban para exhortar a la gente a la subversión y a la desestabilización. Ahora, Carlos, entre esos candidatos, ¿hay alguno que históricamente haya estado comprometido con la democracia boliviana, más allá de los que están en el exilio? Bueno, todos vienen de la democracia. Pero me refiero a la democracia, el compromiso abierto, descarnado, de defenderla a cualquier instancia. Mira, yo creo que el compromiso de los candidatos de oposición con la democracia es un compromiso cierto. Lo que creo, no voy a poner en duda eso, de lo que tampoco tengo duda es que son candidatos intimidados y están reducidos a una situación donde el gobierno los enjuicia, donde el gobierno los puede mandar al exilio o a la cárcel en cualquier momento. En los hechos, Samuel Doria Medina tiene un juicio o varios y tiene mucho que proteger. Y si están intimidados, Carlos, ¿por qué se presentan? ¿No es más fácil plegarse el gobierno o salir para el exterior? No, porque ellos se protegen, terminan defendiendo, en vez de defender la democracia, terminan defendiendo cada vez espacios más reducidos que terminan siendo defensas ya personales. Samuel Doria Medina es un empresario muy importante en Bolivia, él es el que tiene la mayor cantidad de ingenios de cemento en Bolivia. Y el gobierno le ha nacionalizado, le ha quitado una empresa que se le está indemnizando, pero le ha respetado todas las demás. Entonces, el tener parlamentarios en el Congreso y tener presencia política es una buena cuña de resistencia para proteger intereses más o menos generales, pero también para proteger legítimos intereses particulares. El otro candidato es Jorge Quiroga Ramírez, que fue vicepresidente de Banzer y como Banzer murió, fue presidente un año subiendo de vicepresidente a presidente. Jorge Quiroga le ha reclamado públicamente a Evo Morales que cuando aprobaban la constitución política de Evo Morales, y esa es otra cosa, que no hubiera sido aprobada sin el apoyo de los senadores de Quiroga y de Doria Medina en ese momento.
Ellos tenían 13 senadores y respaldaron esa reforma. Y un senador, Doria Medina, y si simplemente no apoyaban aquello, la Constitución de Evo nunca hubiera salido. Y no solamente que respaldaron, violaron la anterior Constitución y violaron el ordenamiento legal para que Evo salga con su gusto. Perdóname esta crítica, porque es inevitable desde mi perspectiva. Eso se llama complicidad. O sea, si tú estás consciente, si tú eres político y sabes que en tu país hay un dictador en potencia al menos, que quiere reformular la Constitución para perpetuarse en el poder y tú apoyas esa legislación, para mí eso no tiene otro nombre que complicidad o una ceguera absoluta que te lleva a la tontería. El momento que Evo se vuelve dictador es después de hacer aprobar su Constitución, que además tiene el rechazo de 6 departamentos. Pero siempre fue un déspota, y lo hemos conversado en este programa. O sea, no habría por qué apoyarlo. Técnicamente, no. Además, ese texto constitucional está mal hecho. Tenía que ser aprobado por una asamblea constituyente que había vencido su mandato, se había pasado el tiempo de un año, y esa asamblea constituyente tenía que sesionar en Sucre y por hechos de violencia, por reacción popular y la masacre que produce el gobierno de Evo Morales sobre los ciudadanos de Sucre y Chuquisaca, se traslada a Oruro. Estaba totalmente sin competencia, pero esa incompetente Asamblea Constituyente manda un texto constitucional al Congreso y el Congreso, con la representación de estos dos políticos, de Samuel Doria Medina y de Tuto Quiroga, aprueba una ley especial diciendo que el Congreso ordinario tenía la facultad de interpretar y modificar el proyecto constitucional que le habían mandado, y escriben de nuevo la Constitución. O sea, la Constitución de Evo Morales no ha sido hecha en la Constituyente, ha sido hecha en el Congreso ordinario de consenso con Tuto Quiroga y con Samuel Doria Medina. Realmente y está escrito eso y está... Es más deplorable todavía lo que tú acabas de escribir, la proyección que puede tener uno sobre esos políticos, y me obliga a pensar, como dices tú, entre paréntesis, en lo que aconteció en Venezuela, cuando la clase política venezolana respaldó por completo que Chávez organizara una nueva asamblea constituyente en el año 98. Me parece que eso fue un gran error, y más una asamblea constituyente unicameral, que por lo regular son antidemocráticas. Y lo que pasó en Cuba en el año 59, cuando la clase dirigente cubana le permitió a Fidel Castro y a su tropa de que rechazaran el compromiso de respetar la Constitución de 1940. O sea, es como que se produce una ceguera colectiva, aún entre sectores que se oponen a estos tipos de déspotas. Yo creo que hay una falta de visión de mediano o de largo plazo. Ellos creen que manteniéndose y haciendo esas cosas van a permanecer en el escenario de la política, y en efecto permanecen ahora, pero en unas minorías castrados, tremendas, ¿no? Reducidos. Y creen que ha de llegar un momento en que el presidente de turno, que va en proceso de convertirse en dictador, no se va a convertir en dictador y va a dejar el poder y a ellos les va a tocar. Entonces es una mezcla de buenos deseos con legítimas aspiraciones políticas, pero que terminan haciéndole un daño terrible a la nación, porque Bolivia lo que tiene hoy día es un texto constitucional que suplanta la verdadera Constitución, porque el Congreso boliviano no tenía facultad, ni con los votos de Quiroga, ni con los votos de Doria Medina, o sin ellos, no tenía facultad de redactar el texto constitucional y modificarlo, que es el que después llevan al referéndum. Es una situación muy penosa. Eso está escrito, consta en mi libro presentado el año pasado, La dictadura del siglo XXI. Por cierto, tienes un nuevo libro que vas a sacar ahora próximamente. Y ahora está prácticamente en imprenta. Estoy consultando si debo esperar el resultado electoral para incluir un capítulo o debo sacar así el libro. Se llama Elecciones sin democracia. Las elecciones en Bolivia, porque es un proceso electoral donde voy a explicar desde la normativa constitucional hasta los hechos de fraude que los propios candidatos de oposición que contribuyeron a hacer esa constitución ahora denuncian, hasta el resultado electoral que Evo Morales ha venido anunciando como si lo tuviera hecho. O sea, esto es la crónica de un fraude anunciado, para parafrasear a García Márquez. Es una realidad y realmente es penoso que nuestros políticos sean tan miopes. Bueno, pero yo te quiero decir, a la oposición boliviana, a la oposición venezolana, a la que queda así reducida, intimidada y acotada, no hay que criticarla, hay que alentarla. Y el aliento que hay que darle
es el aliento de que la mejor manera de hacer política en estas circunstancias tormentosas de una dictadura es en base a los principios y valores. Los principios y valores son la libertad, son la igualdad, son la justicia, la democracia. Si ellos vuelven a esos principios y valores, no va a haber otra alternativa que reclamar por el retorno a la democracia, y cuando haya democracia en Bolivia, todos podremos estar en la cancha de candidatos o no candidatos. Pero yo creo, como tú, que a las oposiciones a este tipo de régimen hay que alentarla, hay que apoyarla, pero yo creo que también hay que decirle lo que uno considera que es verdad. Es cierto que ellos están en un escenario diferente, pero cuando se actúa a ciegas y defendiendo terruños personales o proyectos muy específicos en los cuales uno cree, a la larga se daña el gran proyecto. Y es lo que podemos apreciar en todos estos países. Y te estoy hablando del mío, te estoy hablando del mío, de Cuba, donde durante 55 años ha existido una oposición que no ha sido capaz de vertebrarse de una manera adecuada para convertirse en un peligro para la dictadura. De esta forma, en América Latina, en estos regímenes que tú acabas de contar, del socialismo del siglo XXI, les va a pasar lo mismo. Sí. No van a poderse vertebrar nunca. El tema es que uno de los grandes esfuerzos estratégicos de la dictadura, y esto es tecnología cubana, aplicada en Bolivia por cubanos, además, que son la gente que ahora está manejando la campaña de Evo y que le maneja la inteligencia y que le maneja la operación de campo. El gran esfuerzo estratégico es la división de la oposición. Cuando mis amigos políticos que están en la oposición en Bolivia escuchen lo que yo estoy diciendo hoy día, les va a ser presentado como una confrontación. A ellos les interesa dividirnos. Y el gran objetivo estratégico de la gente no comprometida con las dictaduras tiene que ser la unidad. Pero la unidad, para que sea fácil, de nuevo, tiene que ser en torno a la recuperación de la democracia y nada más. No se puede hacer concesiones. Como tú acabas de decir, hay valores, hay principios, como lo que tú enunciaste hace un rato, que tienen que ser defendidos constantemente sin concederle el más mínimo espacio al adversario o al enemigo en este caso. Porque ese es un punto, y se nos acaba el programa, pero quisiera comentarlo, en el cual los demócratas que enfrentamos este tipo de régimen nos equivocamos. Miramos al que está en el poder como un adversario político democrático, y no son adversarios, son enemigos porque nos quieren destruir y quieren destruir a todos aquellos que se le enfrentan. Carlos, muchas gracias, perdona que te haya robado el último minuto. No, encantado, pero tú gracias. Provocas a pensar. Y hay que respaldar la democracia y alentar a los opositores en el poco espacio que tienen. Muchísimas gracias a Carlos Sánchez Berzaín. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros en este programa de su canal 17. Y recuerden, como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad, no para encubrirla. Tengan todos muy buenas tardes. Carlos, gracias. Encantado.